Hola amantes del suspenso. Bienvenidos una vez más a este su canal. Esta vez tengo para ustedes un relato impactante, de suspenso, drama y acción, no sin antes pedirles que me apoyen y se suscriban, me regalen un like, compartan y comenten, activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Los invito a ponerse cómodos para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de los edificios desvencijados de mi barrio, el barrio de San Miguel, donde las sombras se alargaban y el aire se impregnaba de un silencio tenso. Tenía 23 años, pero la vida me había hecho sentir como si hubiera vivido 1000. Caminaba por las calles con pasos firmes. Las balas y las traiciones eran parte de mi cotidianidad. Me llamo Valeria, pero en el mundo que he creado, todos me conocen como la sombra. Hoy era un día diferente. El zumbido de las moscas y el olor a tierra húmeda me recordaban la última vez que estuve aquí en este callejón, frente al bar El Refugio. Era un lugar que solía ser el corazón del barrio, pero ahora era solo un recuerdo de lo que una vez fue. El dueño don Miguel, un viejo amigo de mi padre, me miró desde detrás de la barra. Sus ojos cansados pero llenos de complicidad, me dieron la fuerza que necesitaba. Valeria, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Preguntó limpiándose las manos en un trapo manchado. Lo tengo que hacer, don Miguel. Ellos mataron a mi hermano. No puedo quedarme de brazos cruzados, respondí apretando los puños. Don Miguel asintió, sabiendo que mi determinación era más fuerte que el miedo. A lo lejos, escuché el rugido de una moto, y mi corazón se aceleró. Sabía que era Javier, el líder de la banda rival que había declarado la guerra a mi gente. Tenía 25 años, pero su mirada calculadora y su sonrisa arrogante hacían que pareciera mucho mayor. Valeria, escúchame, dijo don Miguel acercándose. No puedes enfrentarte a Javier sola. Te necesita el grupo. No estoy sola, repliqué recordando a mis amigos, los que siempre estaban a mi lado. Sofía y Luis, dos almas perdidas que habían encontrado un propósito en esta lucha. Mi mente estaba en ebullición, y cuando entré al bar sentí que el aire se volvía más denso. Sofía, de 22 años, me esperaba en una esquina. Su cabello lacio caía sobre sus hombros mientras revisaba una navaja que había traído. ¿Estás lista, Val? Preguntó con una sonrisa torcida, y con la adrenalina brillando en sus ojos. Listísima, respondí sintiendo que la determinación me recorría el cuerpo. Luis, el más cauteloso de los tres, se acercó. Tenía 24 años y siempre pensaba 2 veces antes de actuar. No deberías ir, Valeria. Esto puede terminar mal. Mal ya terminó cuando mataron a mi hermano. No puedo quedarme de brazos cruzados, dije y mis palabras resonaron en el bar como un eco. El sonido de la moto se acercaba más, y sentí que la tensión se apoderaba de mí. Era hora de salir. Salimos del bar y nos dirigimos hacia el encuentro, un lugar que elegimos en el corazón del barrio. Un viejo almacén que había sido testigo de muchas batallas. Javier llegó primero, rodeado de sus hombres, todos ellos con miradas desafiantes y armas visibles. El ambiente se volvió muy tenso. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a él. Valeria la sombra, ¿has venido a rendirte? Bromeó Javier, su risa resonando en el aire como un mal presagio. He venido a cobrar lo que es mío, dije con una voz fría y decidida. El silencio se instaló y luego, como un trueno, estallaron los disparos. El caos se apoderó del almacén. Sofía y Luis se lanzaron a cubrirme, mientras yo me movía ágilmente, buscando un lugar donde tomar posición. La adrenalina corría por mis venas, y el pánico se mezclaba con la determinación. ¡Cúbrete, Val!, gritó Luis, mientras una bala pasaba silbando cerca de mi cabeza. Con el corazón en la garganta, busqué un arma en el suelo, y al encontrarla, sentí que me transformaba en algo más que una simple chica del barrio. Me convertía en la sombra, y estaba lista para luchar. La noche se convirtió en un torbellino de luces y sombras, con gritos y disparos resonando en el aire. Sabía que esta batalla era solo el comienzo, y que el pasado nunca me dejaría en paz. Pero en ese momento, estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa. La venganza me guiaba, y no había vuelta atrás. Mientras el polvo se asentaba, y los ecos del caos se desvanecían, una parte de mí sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. La sombra no se detendría hasta que hubiera justicia.
El eco de los disparos aún resonaba en mi mente como un eco distante. Me encontraba en un rincón oscuro del almacén, con aire impregnado de polvo y pólvora. La adrenalina empezaba a desvanecerse, y la realidad se instalaba en mi pecho. Cerré los ojos, y como un viejo proyector, las imágenes de mi infancia comenzaron a proyectarse en mi mente. Era una niña de apenas 8 años cuando todo era diferente. Recuerdo los días soleados en el barrio de San Miguel, donde las risas y los juegos llenaban las calles. Mi madre, una mujer fuerte y amorosa, siempre estaba en casa, preparando la mejor comida que se podía imaginar. Su risa resonaba como música, y las tardes se llenaban de cuentos que me relataba mientras me acariciaba el cabello. Tenía un hermano, se llamaba Martín, era 4 años menor que yo, que era mi compañero de aventuras. Juntos explorábamos cada rincón del barrio, desde los árboles en el parque hasta los rincones oscuros donde los mayores nos advertían que no fuéramos. La vida era simple y hermosa, hasta que todo cambió. Recuerdo el día que mi mundo se desmoronó. Tenía 11 años, y la tarde se tornó oscura de repente. Un grupo de hombres armados irrumpió en nuestra casa. Eran parte de una banda rival, y su objetivo era claro: castigar a mi padre por haber cruzado caminos con ellos. Mi padre, era un hombre honesto que siempre había tratado de mantenernos a salvo, fue asesinado frente a mis ojos. La memoria de su rostro, lleno de miedo y desesperación, se grabó en mi mente para siempre. Después de esa noche, la vida se volvió un caos. Mi madre, quebrada por el dolor, luchó por mantenernos unidos, pero la tristeza la consumía. Un año después, ella también desapareció, llevándose con ella la única luz que quedaba en mi vida. Quedé a cargo de Martín, un niño que aún no entendía la brutalidad del mundo, y juntos nos aferramos a la esperanza de que todo mejoraría. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Unos meses después, Martín fue asesinado en un cruce de calles, víctima de un fuego cruzado entre pandillas. Tenía solo 7 años. El grito que salió de mi pecho ese día resonó en todo el barrio, pero nadie pudo ayudarme. La sombra de la venganza comenzó a crecer en mí. Fue entonces cuando decidí que no permitiría que su muerte quedara impune. La vida me llevó por caminos oscuros. Con 14 años, me uní a un grupo de jóvenes que también habían perdido a sus seres queridos. Allí, aprendí a defenderme, a pelear y a sobrevivir en un mundo donde la debilidad era un lujo. Mis amigos se convirtieron en mi familia, y juntos luchamos para recuperar lo que habíamos perdido. Fue en ese momento que adopté el apodo de la sombra, un reflejo de la vida que llevaba y de la venganza que me quemaba por dentro. Con el tiempo, me convertí en una figura temida. La violencia se convirtió en mi refugio, y la venganza, en mi única razón de ser. Cada vez que tomaba o empuñaba un arma, recordaba a mi hermano, a mi madre y a mi padre. Sus rostros eran mi motivación, y su memoria me impulsaba a seguir adelante. En el presente, mientras me encontraba en ese almacén, comprendí que la batalla que había librado esa noche era solo una extensión de la guerra que había comenzado hace años. La sombra era más que un apodo, era mi identidad, una guerrera que no se detendría hasta desmantelar el imperio de Javier y aquellos que habían destrozado mi vida. El dolor y la ira se entrelazaban en mi corazón, y aunque la lucha era feroz, había un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de sanar. Pero para eso, primero debía acabar con los que me habían hecho sufrir. La oscuridad había sido mi compañera durante tanto tiempo, y ahora, estaba decidida a convertirla en mi aliada en esta nueva batalla. Cuando abrí los ojos, la realidad me golpeó de nuevo. El almacén estaba en silencio, pero en mi interior, el fuego seguía ardiendo. La sombra no se detendría. No podía. Porque en cada paso que daba, llevaba conmigo el peso de un pasado que nunca olvidaría. El amanecer se asomaba tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Salí del almacén con mis amigos, Sofía y Luis, y sentí que el aire fresco me acariciaba el rostro, como un recordatorio de que aún había vida después de la tormenta. Pero en mi interior, la tempestad continuaba. La noche había dejado marcas, no solo en la piel, sino también en mi alma. Val, necesitamos un plan, dijo Luis rompiendo el silencio mientras caminábamos hacia el bar El Refugio. Su voz era grave, llena de preocupación. Lo sé, respondí, mirando al suelo. Cada paso que daba resonaba como un latido en mi pecho. Javier no se detendrá. Esta guerra apenas comienza. Sofía,
Era siempre más impulsiva, apretó el puño y su mirada era de fuego. Podemos ir a buscarlo, a enfrentarlo de nuevo. No podemos dejar que se ría de nosotros. No es tan simple, intervino Luis otra vez. Javier tiene a su gente. No podemos lanzarnos sin una estrategia. Mientras discutíamos, recordé a Javier y su risa burlona, la forma en que había disfrutado al ver mi desesperación. La ira burbujeaba en mí, y sabía que debía canalizarla de alguna manera. Al llegar al bar, encontré a don Miguel esperando en la barra. Su expresión era grave, y su mirada reflejaba la preocupación que todos compartíamos. ¿Qué ha pasado?, preguntó sirviendo un trago de café negro. Hemos tenido un enfrentamiento con Javier. Necesitamos información sobre él y su banda, dije al sentarme en un taburete. Don Miguel asintió, y su rostro se tornó serio. He oído rumores. Javier está buscando venganza, no solo por la pelea de anoche, sino también por algo más. Dicen que hay alguien dentro de su propia banda que está dispuesto a traicionarlo. La intriga se sembró en mi mente. ¿Quién es?, pregunté sintiendo que una nueva oportunidad se presentaba ante mí. No lo sé, respondió don Miguel, pero hay un chico, que se llama Ricardo, que solía ser amigo de Javier. Se dice que ha estado hablando con otros grupos. Tal vez puedas encontrarlo. Si logramos convencerlo, podría ser la clave para desestabilizar a Javier. La idea me electrificó. ¿Dónde puedo encontrarlo? En la antigua fábrica de textiles, al final de la calle. Pero ten cuidado, Valeria, no puedes confiar en nadie en este juego. Esa advertencia resonó en mi cabeza mientras me preparaba para salir. Miré a mis amigos. Y dije, muchachos, necesitamos ir a la fábrica ahora. Si hay una oportunidad de debilitar a Javier, no la podemos dejar pasar. El camino hacia la fábrica estaba lleno de tensión. Las calles que antes me parecían familiares, ahora se convirtieron en un laberinto de peligros. Las sombras se alargaban y el aire se volvía más pesado. Cada ruido parecía un aviso de que alguien nos observaba. Al llegar a la fábrica, la construcción estaba en ruinas, y desmoronándose con el paso del tiempo. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas contaban historias de un pasado olvidado. Entramos cautelosamente, y el eco de nuestros pasos resonó en el silencio. Val, ¿estás segura de que este es el lugar?, dijo Luis, su voz era apenas un susurro. Sí, aquí es, respondí sintiendo la adrenalina correr por mi cuerpo. Era el momento de actuar. Mientras explorábamos, escuchamos murmullos provenientes de una sala al fondo. Nos acercamos sigilosamente, y al asomarnos, vimos a un grupo de hombres reunidos alrededor de una mesa. En el centro, un chico de unos 20 años, con cabello desordenado y mirada inquieta, hablaba animadamente. Era Ricardo. No puedo seguir con esto, dijo, con voz temblorosa. Javier se ha vuelto loco. Está perdiendo el control y no dudaría en matarnos a todos si lo traicionamos. El corazón me latía con fuerza. Era el momento de intervenir. Con un gesto, hice que Sofía y Luis se prepararan. Ricardo, grité entrando en la sala con determinación. Los hombres se giraron, y el ambiente se tornó tenso. Ricardo me reconoció y su mirada se iluminó con sorpresa. Valeria. La sombra. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar contigo. Tú sabes lo que Javier está planeando. Necesitamos tu ayuda, dije sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la verdad. Los hombres comenzaron a murmurar, pero Ricardo levantó la mano para calmar la situación. ¿Por qué debería confiar en ti, Valeria? Javier es poderoso, y si me ve con ustedes no viviríamos para contarlo. Porque Javier se está volviendo un monstruo, ya no es el amigo que conocías. Está dispuesto a sacrificar a su propia gente. Si te quedas con él, te arriesgas a perderlo todo. Ricardo miró a su alrededor, evaluando la situación. ¿Y qué me ofreces a cambio? Te ofrezco una salida, respondí sintiendo que la tensión se disolvía un poco. Ayúdanos a desmantelar su imperio. Juntos podemos hacer que caiga. La incertidumbre brillaba en sus ojos, pero había algo más. Un destello de esperanza. Está bien. Les diré lo que sé, pero debemos actuar rápido. El tiempo se convirtió en nuestro enemigo, y mientras Ricardo comenzaba a compartir información, supe que estábamos en el camino correcto.
La red de intriga se desplegaba ante nosotros, y con cada palabra, la posibilidad de venganza se hacía más real. La lucha contra Javier no sería fácil, pero ahora teníamos una ventaja. La sombra comenzaba a moverse, y esta vez, el destino estaba a nuestro favor. Los minutos se convirtieron en horas mientras Ricardo nos revelaba los secretos más oscuros de la banda de Javier. La tensión en el aire se sentía casi palpable, como si cada palabra que pronunciaba pudiera desatar una tormenta. Javier está planeando un gran golpe, dijo Ricardo, con su voz temblando. Quiere hacer una demostración de poder y no le importa a quien tenga que sacrificar para lograrlo. Está buscando un cargamento de armas que llega esta noche al puerto. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿Armas? ¿En dónde exactamente? En el muelle 7 a las 10 de la noche. Lo que Javier no sabe es que hay otros grupos interesados en esa mercancía. Si logramos llegar antes, podremos desbaratar sus planes, respondió Ricardo, mirando a su alrededor, como si temiera ser escuchado. Luis se cruzó de brazos. Eso es arriesgado. Si fallamos, Javier sabrá que estamos detrás de él y no dudará en atacarnos. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Y qué? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras él se arma hasta los dientes? No podemos dejar que eso pase. El ambiente estaba cargado de tensión y determinación. Sabía que este era un punto de no retorno. Ricardo, ¿puedes reunir a algunos de tus amigos? Necesitamos más manos en esto, inquirí. Sí puedo hacerlo. Pero no puedo garantizar que todos se queden leales. La lealtad en este mundo es efímera, dijo, y su mirada reflejaba una mezcla de incertidumbre y esperanza. Mientras Ricardo se marchaba, me giré hacia mis amigos. Es el momento. No podemos dejar que Javier se salga con la suya. Si logramos desbaratar su plan, tendremos la ventaja. Las horas pasaron volando. Nos reunimos en el bar El Refugio, donde don Miguel nos brindó apoyo y un par de armas para nuestra pequeña misión. La luz tenue del lugar contrastaba con la energía que recorría nuestras venas. Todos estábamos listos para enfrentar lo que venía. A medida que la noche avanzaba, un grupo de jóvenes liderados por Ricardo se unió a nosotros. Eran caras nuevas, pero en sus ojos había una determinación que me dio confianza. Sabíamos que el riesgo era alto, pero la oportunidad de acabar con Javier era un aliciente que no podíamos ignorar. Cuando llegamos al muelle 7, el viento frío azotaba nuestros rostros, y el olor a sal y metal llenaba el aire. Las sombras de los contenedores se alargaban, creando un ambiente de intriga y peligro. Mi corazón latía fuerte en mi pecho, y la adrenalina corría por mis venas. Ricardo, ¿dónde están las armas? Pregunté, tratando de mantener la calma. Allí, detrás de esos contenedores, respondió, señalando una estructura que se alzaba en la penumbra. De repente, un ruido rompió el silencio. Las luces de un vehículo se encendieron a lo lejos. Era el convoy de Javier. El pánico se apoderó de mí, y supe que teníamos que actuar rápido. ¿Es ahora o nunca?, grité tomando la delantera mientras avanzábamos sigilosamente hacia los contenedores. El grupo se movió como una sombra, cada uno con un propósito claro. Las luces del vehículo iluminaban el área y a medida que nos acercábamos, vi a Javier haciendo gestos con sus hombres, un grupo de matones que eran tan leales como peligrosos. Están descargando las armas. Esperemos a que se distraigan, susurró Luis, con su mirada fija en el convoy. La tensión era casi insoportable, y mi mente corría a 1000 por hora. Debíamos ser astutos, evitar cualquier movimiento en falso. Cuando el primer contenedor se abrió, el sonido del metal resonó en la noche, y Javier se rió, seguro de su victoria. Este es solo el comienzo, amigos, gritó, y su risa resonó en el aire como una burla. En ese momento, supe que había que actuar. Con un gesto rápido, hice una señal a Ricardo y a los demás. Ahora. El caos estalló en un abrir y cerrar de ojos. Las balas comenzaron a volar, y los gritos de sorpresa se mezclaron con el estruendo de la batalla. Me lancé hacia adelante, sintiendo el poder de la sombra asterisco fluir a través de mí. Cada movimiento era preciso, y cada golpe una respuesta a la ira acumulada durante años. Ricardo y sus amigos se unieron a la lucha, y juntos comenzamos a desmantelar la operación. Los hombres de Javier se dispersaron, tratando de organizarse, pero la sorpresa jugó a nuestro favor. La adrenalina me empujaba, y la visión de Javier en el caos me llenó de determinación. Logré acercarme,
y vi su rostro de ira y confusión. «Valeria», gritó, apuntándome con su arma. «Este es tu final, Javier», grité sintiendo que el fuego de venganza ardía en mi interior. En un instante, se desató un tiroteo. Las balas silbaban y el sonido del metal chocando resonaba en mis oídos. Salté detrás de un contenedor, esquivando disparos mientras buscaba una forma de acercarme a él. La rabia y el miedo se entrelazaban en mi interior, pero sabía que no podía dar un paso atrás. Fue entonces cuando vi a uno de los hombres de Javier acercarse a mí. Sin pensarlo, levanté mi arma y apreté el gatillo. El eco del disparo resonó en el aire, y el hombre cayó al suelo. Pero el tiempo no se detuvo, y el caos continuó. Finalmente, logré posicionarme detrás de Javier. Con un movimiento rápido, lo enfrenté, y nuestras miradas se encontraron. La furia en sus ojos era palpable. «Creías que podías escapar de mí, ¿verdad?», me dijo, retrocediendo un paso. «No voy a dejar que mates a más gente», respondí, sintiendo que la fuerza de mi pasado me daba poder. La lucha entre nosotros era intensa. Cada golpe que lanzaba era una liberación, un intento de deshacerme de años de dolor. Pero Javier no iba a rendirse fácilmente. En un instante, me empujó hacia atrás, y caí al suelo. La sensación de pánico se apoderó de mí, pero no podía dejarme vencer. Justo cuando estaba a punto de levantarme, sentí una mano en mi hombro. Era Luis, su mirada era decidida. «Val, levántate. No te rindas». Con su ayuda, me levanté y volví a enfrentar a Javier. En un instante de claridad, comprendí que este era el momento que había estado esperando. El pasado me había llevado hasta aquí, y no podía dejar que se escapara. Con un grito de batalla, avancé hacia él, y en un último enfrentamiento, logré derribarlo. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó en mis oídos, y la adrenalina se desbordó en mi interior. Miré a mi alrededor, y el caos comenzaba a ceder. La batalla había sido feroz, pero habíamos demostrado que éramos más fuertes. La sombra había emergido y por primera vez en años, sentí que la justicia estaba a nuestro favor. Mientras el silencio comenzaba a asentarse sobre el muelle, comprendí que esta lucha no solo era por mí, sino por todos los que habían sufrido. La sombra del pasado comenzaba a desvanecerse, y la luz de un nuevo futuro brillaba ante mí. El silencio pesado que siguió a la batalla era casi ensordecedor. Las luces del muelle parpadeaban, y el aire estaba impregnado del olor a pólvora y sal. Miré a mi alrededor y vi a mis amigos y a los nuevos aliados que habíamos reunido. Algunos estaban heridos, otros exhaustos, pero todos compartían la misma expresión de triunfo. Habíamos hecho lo que muchos creían imposible. Habíamos desbaratado el plan de Javier y hecho una declaración de guerra. «Val», me llamó Luis acercándose con dificultad. Tenía un rasguño en la mejilla, pero su mirada brillaba de orgullo. «Lo logramos». Sonreí, aunque el cansancio comenzaba a apoderarse de mí. «Sí, lo hicimos. Pero esto no ha terminado. Javier seguirá buscando venganza y no se detendrá hasta que sienta que ha recuperado el control». Ricardo se unió a nosotros, su rostro aún lucía pálido por la adrenalina. «Lo sé, pero hemos ganado tiempo. Si logramos reunir a más personas, podremos hacerle frente. No estamos solos en esto, hay otros grupos que también quieren verlo caer». Mientras el grupo comenzaba a organizarse, me sentí abrumada por la responsabilidad que recaía sobre mis hombros. No solo era una lucha por mi venganza, sino una batalla por la justicia y la libertad de nuestra comunidad. La sombra había encontrado su propósito, pero el camino aún estaba lleno de peligros. De repente, un grito cortó el aire. Era Sofía, que estaba revisando los alrededores. «Valeria, mira». Siguiendo su mirada, vi a un grupo de hombres acercándose, y mi corazón se detuvo por un instante. Eran refuerzos de Javier, y su número era considerable. «Todos a cubierto», grité mientras todos buscaban refugio entre los contenedores. La sensación de pánico se apoderó de mí, pero sabía que no podía dejar que el miedo me dominara. Nos reunimos detrás de un contenedor, y el sonido de pasos se acercaba. «Ricardo, ¿dónde están tus amigos?», pregunté tratando de mantener la calma. «Están en el camino. Deben haber escuchado el tiroteo y vienen lo más rápido que pueden, pero no sé si llegarán a tiempo», respondió, con su voz tensa. La situación se tornaba crítica.
Teníamos que hacer algo, y rápido. Mientras mis pensamientos corrían, una idea comenzó a formarse en mi mente. Sofía, Luis, escuchen. Necesitamos crear una distracción. Si logramos desviar su atención, podremos escapar y reagruparnos. Sofía asintió, y sus ojos destellaban con determinación. Yo puedo encender un fuego en el otro extremo del muelle. Eso los atraerá. Buena idea, dije, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir de nuevo. Luis, tú y yo cubriremos a Sofía mientras ella lo hace. Ricardo, coordina con tus amigos para que estén listos para atacar cuando todo esté en marcha. La estrategia se estableció rápidamente, y en cuestión de minutos, Sofía se movió sigilosamente hacia el otro extremo del muelle. La tensión en el aire era palpable, y sabía que cada segundo contaba. Ahora, dije mientras Luis y yo tomábamos posiciones. Escuchamos el sonido de las voces de los hombres de Javier acercándose. El miedo se apoderaba de mí, pero la determinación de no dejar que la historia se repitiera me empujaba hacia adelante. Cuando el fuego comenzó a arder, el humo se elevó y se llevó con él el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Los hombres de Javier se distrajeron, y su atención se centró en la llama que comenzaba a devorar el muelle. Ahora, grité y sin pensarlo dos veces, Luis y yo saltamos desde nuestro escondite, disparando a los hombres que se aproximaban. El caos se desató nuevamente. El sonido de las balas resonaba en el aire, y el fuego crepitante servía como telón de fondo para nuestra lucha. La estrategia funcionó, y los hombres de Javier, confundidos, comenzaron a retroceder. ¡Vamos!, les grité a mis amigos, mientras el fuego comenzaba a extenderse. Sabía que este era el momento de salir de este lugar antes de que el caos se convirtiera en una trampa mortal. El grupo de Ricardo llegó justo a tiempo, y juntos comenzamos a avanzar hacia la salida del muelle. La lucha se intensificaba, pero la fuerza de la unión nos daba valor. A medida que corríamos, sentí que la sombra de Javier se desvanecía detrás de nosotros. Finalmente, alcanzamos la salida y el aire fresco nos golpeó en la cara. El sonido de las sirenas resonaba en la distancia, y supe que no teníamos tiempo que perder. Sabía que Javier no se detendría, que la lucha continuaría, pero por primera vez sentí que no estábamos solos. A la casa de Don Miguel, grité, y todos comenzaron a correr hacia el refugio que había sido un hogar para nosotros. Cuando llegamos, la atmósfera era de urgencia y alivio. Don Miguel nos recibió con preocupación, pero al vernos a salvo, su rostro se iluminó. ¿Qué ha pasado?, preguntó con su voz cargada de tensión. Desbaratamos a Javier en el muelle, pero sabemos que no se detendrá. Necesitamos reunir a todos y prepararnos para lo que viene, respondí, sintiendo que la lucha apenas comenzaba. Don Miguel asintió, y su mirada se tornó seria. Tienen que unirse con otros barrios. La lucha que están librando no es solo suya, es de todos los que han sufrido por culpa de la violencia. Con cada palabra, comprendí que el camino hacia la justicia sería largo y difícil, pero no estaba sola. La sombra había encontrado su propósito, y con mis amigos a mi lado, sabía que podíamos enfrentar cualquier desafío. A medida que la noche se desvanecía y el amanecer comenzaba a iluminar el día, sentí que la esperanza brillaba en el horizonte. La lucha no terminaría aquí, pero cada paso que dábamos era una victoria en sí misma. La luz, al final del túnel, se hacía más brillante, y con el coraje de aquellos que habían caído, nos levantamos una vez más. Y yo, la sombra, estaba lista para enfrentar su destino. Esta historia continuará.